lectoras y lectores de la revista Época y Ciencia. Soy Ángeles Castillo, colaboradora invitada de la tercera edición. Para esta me tomé la tarea de realizar un ensayo jurisprudencial en el cual abordé el tema relacionado a la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la luz de la jurisprudencia publicada el 23 de octubre del 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. Al respecto, esta tesis nos resuelve el tema de cómo aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto a hechos, actos u omisiones que hubieran cometido los servidores públicos antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con motivo de las reformas políticas que se dieron en materia de combate a la corrupción, se reformaron muchos ordenamientos legales. Además, surgieron otros, como fue la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que conforme a los transitorios del decreto que le dio vida, entraría en vigor al siguiente año de su publicación, esto es, el 19 de julio del 2017. Mientras esto no sucediera, la ley que continuaría aplicándose sería la ley anterior, que era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En ese sentido, los procedimientos administrativos iniciados por autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas serían concluidos y serían sustanciados por las disposiciones aplicables antes o cuando iniciaron, es decir, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. No obstante a esto, el legislador no estableció cuál sería el ordenamiento aplicable para resolver las conductas u omisiones posiblemente infractoras cometidas antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sobre las cuales no se hubiera iniciado un procedimiento. Esta interrogante nos llevaba a un conflicto en el tiempo respecto a qué ley aplicar sobre conductas u omisiones de los servidores públicos cometidas antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, para contextualizar un poco, recordemos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una ley con principios rectores que contempla reglas específicas en cuanto a sus etapas procesales, sobre las cuales nos deja muy en claro que existen figuras como la caducidad, la procedencia y valoración de pruebas, autoridades muy divididas en cuanto a sus funciones y las etapas muy bien establecidas, como son la etapa de investigación y la etapa como tal de sustanciación, en la cual podemos definirlo como el procedimiento administrativo disciplinario o el procedimiento de responsabilidades administrativas. La etapa de investigación se compone de diligencias para poder adquirir toda la información y medios de prueba para poder sustanciar la calificación que se le dé a la falta administrativa cometida por el servidor público. Asimismo, recae en la autoridad investigadora la obligación de realizar un documento muy importante para el procedimiento de responsabilidad administrativa, como lo es el informe de presunta responsabilidad. Este informe es en el cual la autoridad investigadora va a calificar la falta administrativa como grave o no grave. De ser grave, la falta administrativa, todo el procedimiento, el expediente, será turnado al Tribunal de Justicia Administrativa en su ámbito federal o en su ámbito local, dependiendo de la competencia. Si no es grave, va a poder seguir el procedimiento la autoridad sustanciadora en el mismo órgano de control. En la etapa sustanciadora hablamos como tal del procedimiento administrativo disciplinario o el procedimiento de responsabilidad administrativa. En esta etapa se va a integrar un expediente y hablamos de esta etapa cuando la autoridad sustanciadora recibe el informe de presunta responsabilidad administrativa. Tenemos un emplazamiento, tenemos una citación de partes, tenemos que se celebra una audiencia inicial, tenemos un ofrecimiento, valoración y admisión de pruebas. Asimismo, tenemos una etapa de cierre de instrucción y el dictado de la resolución correspondiente, en la cual vamos a dar la sanción correspondiente a la autoridad o al servidor público que hubiera cometido una falta administrativa. En ese sentido,
Ante una nueva ley y aspectos procedimentales distintos, resulta compleja la combinación de leyes que pudiera traer consigo un conflicto en el tiempo. Además, la finalidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es establecer mayores derechos procesales a favor de quien denunció los hechos y de quien resienta el señalamiento, así como mecanismos para abonar a la seguridad jurídica de las partes involucradas y coadyuvar para una correcta solución del caso. Y es algo importantísimo, porque además esta Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla un procedimiento, como ya lo dije, previsto de fases claramente diferenciadas, pero con un nexo causal entre sí, concatenado y sistemático. Es importante señalar que aunque la nueva ley prevea derechos procesales que no existían, como la intervención del denunciante, estos derechos que no gozarían quienes fueren investigados o quienes hubieran denunciado bajo la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se tiene que precisar que tratándose de normas procesales no existe la adquisición de derechos adjetivos ni son aplicables por lo general las reglas de la aplicación retroactiva, ya sea en su beneficio o en su perjuicio. Además, la combinación de ambas formas de poder sustanciar el procedimiento provocaría una incompatibilidad que podría provocar un perjuicio. Con base en ello y al tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala que solo los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se sustanciarían conforme a la ley vigente en su inicio. Este señalamiento no se puede extender a los asuntos que no hubieran iniciado. Por tanto, es válido llevar un procedimiento conforme a una nueva ley, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a pesar de que la conducta se hubiera cometido con anterioridad a su entrada en vigor. Por lo tanto, recordemos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue creada como un cuerpo normativo que busca englobar la totalidad de sus actuaciones necesarias para determinar la existencia de causales de responsabilidad administrativa y, en su caso, sancionarlas. Es decir, establece todo un sistema concatenado incompatible con lo establecido conforme a la ley abrogada o a las disposiciones que ya se hubieran derogado, por lo que en la sustanciación del procedimiento administrativo debe regir la aplicación de uno solo de los ordenamientos legales que ya he mencionado. No puede iniciarse una investigación conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que, conforme a los resultados, la sustanciación del procedimiento se realice bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este caso, lo procedente es que si los actos de índole adjetiva de una etapa son llevados de acuerdo a las reglas de una ley, los subsecuentes deben ser regidos por la misma. Para tal efecto, la determinación de la Corte respecto a cómo aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con base en la interpretación del tercero transitorio del decreto que le dio creación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue para que las autoridades competentes pudieran sustanciar adecuadamente el procedimiento, esto atendiendo a los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que implica establecer un trámite completamente uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus etapas no pueden entenderse de manera aislada. El procedimiento al que se refirió el legislador en el tercero transitorio se debe considerar para este efecto únicamente iniciado con la investigación para determinar la legislación aplicable en razón del tiempo. Los argumentos que nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a cómo interpretar el tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue muy importante para las autoridades que se encargan de sustanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas. Esto porque con la entrada en vigor de esta ley resultaba muy difícil poder sustanciarlo conforme a la otra ley debido a que existían autoridades, etapas, sanciones y una clasificación completamente distinta. Por eso es muy importante que se realice un estudio y un análisis de cada caso en particular, respetando definir la norma aplicable a cada caso en concreto, para que así evitemos violaciones procedimentales o incompatibles.
que puedan hacer que una falta administrativa que sí deba de sancionarse no pueda hacerse por no haber seguido las disposiciones aplicables al caso. Muchas gracias a la revista Época y Ciencia por este espacio que nos brindaron para poder abordar temas jurídicos y que nos brindan con cada publicación que realizan. Los invito a que por favor puedan seguir las publicaciones que realizan y que obviamente están abiertas a debate y al punto de vista de cada uno. Muchas gracias.